Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los usos de la G. Los usos de la letra G son muchos, pero solemos confundirlos con los de la letra J. Por eso de que al leer a veces la G y la J suenan parecido y de ahí viene nuestra confusión. Vamos a explicar estos usos de la letra G teniendo en cuenta, por un lado, los usos de la letra G en verbos y por otro lado, los usos de la letra G en el resto de las palabras. Vamos a comenzar con los usos de la G en verbos. Fijaos, todos los verbos que terminan en un sonido ger o gir, es decir, cuando escuchemos un verbo que termina en ger o gir, sabemos que ese verbo se va a escribir con G. Ger, gir, excepto dos verbos. Tejer, que tiene ese sonido ger, pero se va a escribir con J, y crujir, que también tiene ese sonido gir y se va a escribir con J. El resto de los verbos que tengan ese sonido al final, ger o gir, se van a escribir siempre con G. Vamos a verlo con estos ejemplos. Todos estos verbos terminan o bien en ger o bien en gir. Os recuerdo, cuando un verbo termina en el sonido ger o gir y no es ni tejer ni crujir, se tiene que escribir con G. Entonces empezamos. Escoger tiene ese sonido ger, ¿verdad? Entonces, ¿con qué se tiene que escribir? ¿Con G o con J? Se va a escribir con G porque no es ni tejer ni crujir. Tanto es escoger, sonido G con G. Continuamos. Resurgir, tiene ese sonido gir también, ¿verdad? No es ni tejer ni crujir. Con G. Encoger, sonido ger al final. No es ni tejer ni crujir. Con G. Dirigir, sonido gir. No es ni tejer ni crujir. Con G. Emerger. Una vez más nos encontramos el sonido ger y no es este verbo ni tejer ni crujir, pues escribe con G. Y finalmente, elegir, sonido gir. No es ni tejer ni crujir. ¿Con qué letra se va a escribir? ¿Con G o con J? Con G. Y ahora vamos a pasar a las palabras que se escriben con G. ¿Qué palabras se escriben con G? Bueno, por un lado las palabras que empiezan por el sonido geo, aunque aquí veáis la G, porque yo he escrito la G, porque sabemos que esas palabras van con G, vosotros quedaros con los sonidos. Cuando escuchéis una palabra que empieza por geo y dudéis, geo, ¿qué lo escribo? ¿Con G o con J? Si empieza por geo, se escribe con G, no con J. Las palabras que empiezan por gest, cuando nos encontremos con una palabra que empieza por gest, G o J, G. Y las palabras que empiezan por gen, excepto jengibre, que es así que se escribe con J, no con G. Por otro lado, las palabras que terminan en gen, cuando escuchemos una palabra que termina en gen y dudemos, ¿escribo esta palabra que termina por gen con G o con J? Sabemos que si termina en gen hay que escribirla con G. Pasa lo mismo con las palabras que terminan en gia, en ese sonido gia, en el sonido gio, en el sonido gion y con el sonido gional. Vamos a verlo con estos ejemplos. Todas estas palabras tienen ese sonido G o J que nos hace dudar, entonces tenemos que decidir entre escribir estas palabras con G o escribir estas palabras con J. Comenzamos. Geología. Yo puedo dar geología, ¿qué escribo? G, escribo J. Bueno, pues sabemos que si una palabra empieza por geo, hay que escribir la G. Pues escribimos la G. Región, ¿con G o con J? Bueno, pues hay una regla que nos dice que si una palabra termina en gión, no se escribe con J, se escribe con G. Continuamos. Margen. Margen lo escribimos con G o con J. La regla nos dice que si una palabra termina en gen, esa palabra se escribe con G, no con J. Vamos con la siguiente palabra, gestoría. Empieza con ese sonido que también nos puede hacer dudar y decir, gestoría lo puedo escribir con G o lo puedo escribir con J. ¿Qué letra elijo? Bueno, pues la norma nos dice que cuando una palabra empieza por gest hay que escribirla con G, no con J. Regional, ¿con G o con J? Nos vamos a la norma y la norma nos dice que si una palabra termina por gional, aquí lo que debemos escribir es una G, no una J. Y continuamos. Gente. Gente que lo escribo con G o con J. Aquí tenemos las normas. Si una palabra empieza por gen y no es jengibre, en este caso gente no es jengibre, se escribe con G.
Seguimos, colegio. Colegio, G, J, pues tenemos una norma que nos dice que si la palabra termina en ese sonido gio, se escribe con G. Biología, gia. Esta parte de aquí, ¿que la escribo con G o con J? Termina en gia y si termina en gia, debo escribir la palabra con G. Y lo mismo pasa con la siguiente palabra, magia. Magia también termina en gia, ¿verdad? Por tanto, también se escribe con G. Y terminamos con imagen, imagen. ¿Lo escribo con G o lo escribo con J? Bueno, pues una norma nos dice que si la palabra termina en ese sonido gen, tengo que escribir la palabra con G, no con J. Como veis, cuando nos encontremos con palabras en las que dudemos y digamos, bueno, este sonido podría escribir una G y se leería de la misma manera que si escribo una J. Entonces, ¿cómo sé si esta palabra la tengo que escribir con G o la tengo que escribir con J? Recordad las normas y sabiendo estas normas y teniéndolas presentes, sabréis cuando una palabra se escribe con G o no.